con precisión dónde hay mucho más personas o dónde hay mucho menos personas y dónde hay una persona que esté infectada que también nos pueda llegar a infectar. Entonces ahora tenemos que volver a, no a confinarnos tal vez, pero sí a mantener las medidas preventivas. Normalmente, algunas semanas, algunos meses atrás, toda la consulta que yo veía, pues llegaba con cubrebocas. Hasta hace una semana, viendo yo todos los datos epidemiológicos y viendo también las recomendaciones del doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud, donde nos invitaba nuevamente a invitar a las personas a que se cuidaran, a que no bajáramos la guardia, pues entonces ya yo en mi consulta ya empecé a volver otra vez a utilizar más bien a exigir el cubrebocas para estar en la sala de espera, exigir el cubrebocas dentro de la consulta y nada más que se lo retiraran por si necesitaba yo algún dato para observar. Si no, no se podía mantener el cubrebocas todo el tiempo. Sin embargo, pues no, muchas personas todavía son todavía renuentes a usarlo. Sin embargo, son medidas que tenemos que volver a implementar. Ahora, ¿qué sí funcionó, qué no funcionó? Bueno, pues ya vimos que los tapetes no funcionaron. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que las medidas higiénicas sí funcionaran. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es seguir vacunándonos. Año con año, la variante de la influenza va cambiando y no nos espantamos. La vacuna para la influenza va evolucionando y va creciendo conforme a las variables que van presentándose de influenza. Asimismo, el COVID, el coronavirus, la vacuna para esta, también va a tener que ir evolucionando y va a tener que estar tratando de evolucionar al mismo ritmo que evoluciona el coronavirus, el COVID. Sin embargo, si no evoluciona al mismo ritmo, pues sí nos vamos a tener que ver en la necesidad de seguir con estas medidas, ¿no? Para no contagiarnos tantos. ¿Cuál es el problema de si nos contagiamos o si no nos contagiamos? Otra vez el colapso de los servicios médicos. Otra vez que la capacidad hospitalaria se vea rebasada y que no haya el personal suficiente ni el equipo suficiente. Sabemos que de alguna manera se van a hacer medidas extraordinarias precisamente para evitar que lleguemos a ese punto, pero si podemos nosotros evitar enfermarnos y evitar enfermar a alguien más para llegar a ese colapso del servicio médico, que estuvimos muy cerca, muy cerca de llegar al colapso total, muy cerca, pero en algunas zonas, algunos hospitales, a lo mejor sí llegaron a su colapso, pero no llegamos a los niveles que veíamos al menos en la ciudad de Nueva York, donde tuvieron que hacer anexos y anexos y anexos de los hospitales y tenían que empezar a tratar personas no con la experiencia ni la calificación suficiente por intentar atenderlos. Entonces, la idea es no llegar a esos puntos. Sin embargo, ¿podemos llegar? Sí, sí podemos llegar. Ahora, ¿debemos de cuidarnos? Sí. ¿Qué más podemos hacer para esto? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar con una también experta. Vamos a hablar con la doctora Solanes. Vamos a hacer una llamada telefónica precisamente para eh, que nos dé su punto de vista y que nos diga qué podemos hacer y qué más podemos agregar precisamente para esto. Vamos a empezar a ponerla como en, en anuncio, precisamente. Bueno, la doctora Solange es, es una doctora que es egresada del Instituto Politécnico Nacional. Ella estuvo trabajando para el octavo Regimiento Blindado de Reconocimiento y también para el 12º Batallón de Operaciones Especiales en la unidad de terapia intensiva. Estuvo trabajando también para el Hospital MAC de Celaya
estuvo trabajando también para el Hospital Central Militar de la Ciudad de México y actualmente está trabajando en el Hospital Gómez Farías, eh, esto del ISSSTE de la ciudad de Guadalajara. Entonces, vamos a ver si podemos hacer el contacto con ella. Vamos a marcarle Ujú. desde aquí. Vamos a marcarle desde aquí. Ok. Desde ese teléfono. Es- Vamos a ver si nos alcanza a contestar. Vamos, estamos comunicándonos. Vamos a ver. Ya nos comunicamos con ella. Hola, buenos días. Hola, buenos días, doctora Solanes, ¿cómo está? Sí, lo escucho bien. Sí, muy bien. Mire, estamos al aire, estamos en el programa de Consulta a tu médico y precisamente hoy con todos estos datos, todas estas noticias precisamente del rebrote, por decirlo así, el número de casos aumentados en la ciudad perdón, en China, le hablamos también a usted, ya que sabemos que estuvo en la unidad de terapia intensiva del octavo regimiento blindado de reconocimiento, eh, en el MAC y en la terapia intensiva, en el Hospital Central Militar. Y quisiéramos saber su punto de vista acerca de esto de los casos aumentados allí en China. Bueno, pues sí, sí, Oscar, como comentas, pues me tocó trabajar contigo, ya nos conocemos de varios años. Actualmente pues me encuentro radicando en Guadalajara. La situación en Guadalajara es que los casos pues han ido incrementando, no ha sido algo drástico, no se ve en el hospital actualmente donde laboro, alrededor de 10 a 5 pacientes en promedio tenemos hospitalizados, pero sí se habla y las estadísticas hablan y la historia habla, ¿no? Creo que lo vivimos hace varios años, hace ya 2 años, y vimos cómo todos pensábamos, está al otro lado del mundo, ¿no? Es imposible que esto llegue aquí a México. Y así siempre lo pensamos, y lo hemos pensado no solamente en esto de la pandemia, en guerras, en hambruna, ¿no? Pero al final termina llegando, porque pues obviamente es una enfermedad que traspasó barreras y lo vimos, ¿no? A lo largo de la historia de estos 2 años. Entonces, el ver lo que está pasando de nuevo en China, claro que la información es sesgada porque, como entendemos, el país no es un país donde la información pueda pasar de país en país, ya que pues es una población cerrada. Pero lo que nos llega, ¿no?, de información acerca del estado en el que se encuentra actualmente China, pues es preocupante. Sí nos debe preocupar, no al punto de llegar a lo que pasó hace 2 años, ¿no?, de que estábamos en una situación donde vivíamos un miedo y un pavor por estar infectados, pero sí debería preocuparnos en saber si ya aprendimos del pasado. Ahí dicen algo muy importante, ¿no? Para qué es importante saber la historia, y es para ver pues qué va a pasar en un futuro, ¿no? La historia cuenta un poco de lo que podría pasar en el futuro. Entonces, si no aprendimos estos 2 años lo que deberíamos haber aprendido, podría volver a pasar lo que pasó hace 2 años, ¿no? Pero pues ya ahorita espero que lo hayamos aprendido, y lo veo, ¿no?, en las generaciones nuevas, donde los niños COVID, ¿no?, son niños que se lavan las manos, que entienden esta situación de usar cubrebocas, no se retiran los cubrebocas, ¿no? Son niños que ya vivieron eso y crecieron con esos cuidados de salud que nos implementaron, ¿no? Y gente ya más adulta, pues se nos dificultó. Sí, creo que me mencionaste algo muy importante y algo que yo no había visualizado, la generación COVID, ¿no? La generación que a lo mejor ya está creciendo con esto. Y, y oye, doctora, eh, ¿tú crees que esta variante, aunque ya lo mencionaste, ¿tú crees que esta variante pueda finalmente llegar a México? Lo más seguro es que sí, o sea, así como en su momento también llegó Omicron, las nuevas variantes han estado pasando a lo largo de todo este tiempo por varios países. Obviamente la probabilidad y estadísticamente pues sí, o sea, lo más seguro es que vayan a llegar. El punto es de qué tan preparados estemos, y creo que lo hablé una vez en tu primer programa que me invitaste, ¿no?
muy bien que tocábamos un tema muy importante, que era el hecho de concientizar, ¿no? De concientizarnos en cuanto a nuestra salud. Y algo que hablo con mis pacientes es que ellos me dicen, doctora, ¿por qué me pasó esto, no? En ciertas enfermedades, yo me dedico más a las enfermedades respiratorias, a la neumología. Entonces, ellos me decían, ¿por qué me pasó esto, no? Y les digo, el cuerpo fácilmente te va a cobrar factura de todos los años, lo que le diste en todos estos años. Y al final, los 30, 40, 50, 60, 70 años, te cobra una factura el estilo de vida. Y tu estilo de vida, o sea, actualmente, pues tienes que ver qué es lo que va a cobrar en un futuro, ¿no? Entonces, y aquí era lo que platicamos en ese entonces, que recuerdo, era el concientizarnos de qué estamos haciendo por nosotros, ¿no? O sea, el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, la actividad, ¿no? También el estado psicológico, porque vimos que la pandemia no solamente dejó secuelas cardíacas, respiratorias, físicas, ¿no? También dejó secuelas mentales, ¿no? De trastornos que estamos viendo actualmente, de depresión, de ansiedad, ¿no? Y ya, o sea, ya hay múltiples publicaciones acerca de esas secuelas, ¿no? Entonces, si nosotros bueno, en ese tiempo dijimos, bueno, ¿a quién atacaba más? Y lo sabemos actualmente por las estadísticas. En México fue a los pacientes hipertensos, a los pacientes obesos, y esos son los principales factores de riesgo. Entonces, al final entendimos que la población en riesgo eran esas personas, y ahora yo soy una persona que estoy en una población de riesgo, y lo entendíamos, ¿no? Soy población de riesgo. Cambié eso, dejé de ser población de riesgo, o sea, controlé mi presión, bajé de peso, hice actividad diaria, y aquí es donde se va a ver, ¿no? O sea, ya fueron 2 años de aprendizaje y de entender lo importante que es la salud física, y que no estamos enfermos solamente, no cuidarnos, y es algo que no tenía México, que es la medicina preventiva, ¿no? O sea, nosotros no prevenimos, nosotros somos medicina curativa, pero yo creo que aquí lo más importante y lo que puede salvar a México de llegar a una oleada como pues lo que actualmente está viviendo China es la prevención. Entonces, estos 2 años debió ser un aprendizaje para la población mexicana de las situaciones que vienen a un futuro, no solo con el COVID, con muchísimas enfermedades más, la presentación de cáncer, de otras enfermedades que se están viendo muy asociadas a la obesidad. Pero aquí el punto es, ¿aprendiste o no aprendiste, no? Y así son los ciclos de la vida, ¿no? O sea, te dan una enseñanza y es a ver si la aprendiste o no. Y si no, la historia se va a repetir hasta que la aprendas. Claro, creo que todavía estamos muy temprano de decir, creo que nada más fueron estas secuelas, creo que todavía falta mucho tiempo por seguir descubriendo las demás, pero una de las que tú mencionaste que a mí me queda muy clara, fue una vez que hace poco, no sé, hace unos 2, 3 meses, estaba por revisar una paciente en su boca y me decía, no, es que no me quiero quitar el cubreboca, tengo miedo de quitármelo. Ok, perfecto, podemos revisar de otra manera, pero estoy completamente de acuerdo contigo que no nada más dejó daño físico, sino también daño mental, daño psicológico. Sí, fíjate que el miedo, y creo que eso lo entendemos, que es normal tener miedo. O sea, es natural tener miedo ante lo que desconocemos, y en ese momento desconocíamos por completo el COVID. O sea, para nosotros esta enfermedad era nueva, no la conocíamos. Tener miedo actualmente no es bueno ya, ahorita, en este momento. En su momento se entendía porque no lo conocíamos del todo. Actualmente se sigue estudiando y obviamente no lo conocimos del todo tampoco, pero ya tenemos pues estudios más avanzados acerca de la protección, de cuáles eran las poblaciones de riesgo, que la vacunación protege, ¿no? De que hay que estarnos vacunando cada 6 meses, ¿no? De las personas que, pues sí, me vacuné hace 2 años, pero ya no me volví a vacunar, ¿no? Entonces, porque sabemos que los beneficios de la vacuna van perdiendo, o sea, después de tiempo, y lo sabemos, por eso se hacen los nuevos esquemas, se tiene que implementar un nuevo esquema de vacunación, y yo no entiendo por qué se ha tardado tanto en México en implementarlo ya formalmente en la cartilla de vacunación nacional. Entonces, entiendo a veces, no sé realmente cómo se está manejando actualmente la política, y más de nada en la medicina, por lo mismo de que la situación económica del país no da para más, y el sustento de todas esas vacunas que necesitaría darle a la población, desconozco si podríamos con eso, pero
se tendría que hacer. Desde un principio debíamos haber implementado esto en nuestro esquema nacional de vacunación, y aparte del conocimiento de todas las personas, y más que nada preparar a los niños en este proceso de hay que cuidarnos, la buena alimentación, o sea, y esta idea, fíjate, en las escuelas, Japón, ¿no? De que efectivamente las áreas de comedor en los niños, o sea, son áreas sumamente saludables, donde la alimentación debe de ser sumamente balanceada, y ves en las escuelas en México donde la alimentación es inadecuada, ¿no? O sea, es una alimentación que, digo, para un niño que está en crecimiento, pues no sería lo más correcto, y aún así lo seguimos ahí poniendo, ¿no? Esta alimentación, esta obesidad que en México pues, somos el número 1, ¿no? En obesidad infantil. Entonces, pues no sabemos prevenir, y aquí es donde se puede repetir la historia, ¿no? Entonces, yo espero que pues, hayamos aprendido, y ese es el punto, o sea, ya tuvimos 2 años, estamos preparados. Aquí sería, quien tenga miedo es quien no se preparó. El que debe de tener miedo es aquel que desconoce la enfermedad, que desconoce, que no se cuidó, que no salió de ese grupo de riesgo, que tenías el tiempo suficiente para decir, ok, me importa mi salud, no quiero enfermar de esta forma, ¿no? Pero no con miedo, ¿no? Sino con el hecho de que, bueno, ya sé qué es esto, ya lo están investigando, ya me han enseñado, ya los médicos han estado atrás, ¿no? Tanto en las redes sociales como en las escuelas, en los hospitales. Bueno, es tiempo de yo también tener un poco de responsabilidad social, ¿no? Y mi responsabilidad es cuidarme yo y así cuido a los demás. Pero pues la realidad es que suena muy utópico también esto, entonces vamos a ver cómo nos va aquí, ¿sí? ¿No? O sea, claro. Y a quien les va a ir mejor va a ser esa gente que se preparó, porque pues al entender que pasó una vez no quiere decir que no vuelva a pasar. O sea, de hecho nos dice, si pasó una vez, puede pasar más, y la probabilidad es más alta, ¿no? Que te vuelva a pasar. Sí, yo creo que es una responsabilidad compartida con el gobierno, y creo que mencionaste algo muy importante, al menos la vacunación. Yo sé que en otros países ya tienen la vacuna bivalente, pero desconozco si en México ya se esté aplicando o esté ya por comprar. No, mira, fíjate que dieron un último esquema, que lo que tengo entendido, que fue al principio del año, o sea, de este año, que fue la de refuerzo, ¿no? La que ya la gente que ya tenía su doble esquema, dependiendo de la modalidad, porque ya ves que hay de solamente una aplicación, pero se empezó a dar un refuerzo, y de hecho ahorita las guías que maneja Secretaría de Salud es el refuerzo cada 6 meses. De hecho ellos clasifican para dar tratamiento, ahorita que estamos viendo esto de las normativas de cómo vamos a empezar a dar ciertos tratamientos que se están implementando, ¿no? Tratamientos mononucleares, un montón de investigación que está viendo ciertos tratamientos que ni siquiera se encontró un buen beneficio, pero pues no vamos a hablar de eso porque no es el punto. Pero nos ponía, ¿no? De poner un paciente con alta probabilidad de avanzar a la enfermedad severa de COVID. Cuando clasificas a una persona así, con alta probabilidad, porque te da, ¿no? Te pone un marco de cuáles serían las personas y te pone una edad. No vamos a decir edades ni nada, porque van a decir, yo soy alta, ¿no? O sea, esto solamente lo vas a ver el médico, pero ya te dicen, de cierta edad, con ciertas enfermedades, que no haya o no tenga su esquema completo de vacunación o no se haya vacunado, te pone un cierto semáforo. Entonces ya con ese semáforo tú sabes que esa persona puede ser que avance a la enfermedad grave de SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué vas a hacer? En ese momento tú lo agarras, sabes que tiene está enfermo, ya te salió la prueba positiva, ¿no? La PCR sale positiva, efectivamente está infectado, y tú ya sabes que ese paciente tiene un alto riesgo de avanzar a la enfermedad grave. Entonces tú vas a implementar una terapéutica donde ya se han estado viendo ciertos medicamentos que son de alto costo, obviamente, para Secretaría de Salud, que realmente no los tiene actualmente. El ISSSTE maneja 2, pero pues es un poquito más pues los órganos federales, pero en el IMSS desconozco cuáles son los que tiene y los que se va a manejar. Y ya al saber que está en alta probabilidad de avanzar a la enfermedad severa, vamos a indicarlo en los primeros 5 días que haya tenido los síntomas. Ya posterior a eso, iniciado los síntomas, ya no se recomienda su uso. Entonces, ya estamos viendo cómo se va a manejar, ¿no? Recuerda, con muchas otras enfermedades lo hacemos, ¿no? Para clasificar al paciente y poder saber si va a favorecerse de ciertos medicamentos que son de alto costo, pero que podríamos evitar que avanzara una enfermedad grave. Pero tendríamos que nosotros saber quiénes son los que van a avanzar
En cuanto termine su esquema, cada 6 meses se debería uno vacunar. Eso es lo que marcan todos los lineamientos a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces es el refuerzo de la vacuna y ya, ¿no? Y los cuidados pues obviamente, si entendemos que la obesidad, la hipertensión y todas estas enfermedades estaban muy asociadas a la presentación de la enfermedad grave, bueno, pues sabes qué, o sea, tener una vida más saludable, ¿no? Buenos hábitos alimenticios y de ejercicio. Claro, claro. Oye, doctora, ¿y cuáles serían tus medidas que recomendarías para el cuidado? Mira, la realidad aquí principal es no el miedo, ¿no? Creo que nos fue muy mal con el miedo y con el hecho de pensar así como casi era un apocalipsis, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, o sea, es una enfermedad muy contagiosa, es una enfermedad que sí puede llegar a ser grave, pero también entender en quién fue grave, ¿no? En quién fue grave en el contexto de pacientes que con enfermedades un poco pues, ya crónicas, pacientes descontrolados, obesos, etcétera. Entonces, en eso entender que tener un buen estilo de vida, cuidar mi salud, prevenir la medicina preventiva, no acudir a un médico, no cuando estamos enfermos, podemos acudir a un médico totalmente sano y que te dé las recomendaciones, ¿no? Claro que pues, en el entendimiento de que pues los sistemas de salud públicos actualmente pues están colapsados de enfermos, ¿no? De que enfermos crónicos que en su momento no se cuidaron, de hipertensos, de diabéticos, y el sistema colapsó, el sistema de salud pública colapsó. Pero en el entendido de que una persona que todavía no tiene ninguna de esta enfermedad, pero tiene factores genéticos y aparte de eso tiene factores extrínsecos, como el estilo de vida, ¿no? Entonces, pues cambiar eso, saber, bueno, yo sé que si sigo alimentándome de esta manera, puedo llegar a tener esta enfermedad, aparte de que tengo carga genética, ¿no? Entonces, claro. El hecho es cuidarse, no llegar al extremo, no llegar al miedo o al pavor, ¿no? Tener un estilo de vida saludable y tratar de tener los cuidados, y creo que esa es una idea muy bonita que tienen muchos países asiáticos, que es el hecho de cuidar a los demás. Entonces, ¿qué hacen? Ponerse el cubrebocas, pero no lo hago para no infectarme, para no molestar a alguien más, porque yo sé que yo puedo enfermar a esa persona y a lo mejor esa persona tiene un examen mañana final y ya arruiné ese examen, ¿no? Entonces, claro. Esa idea de ser colectivos, o sea, de vivir en una sociedad que piensa en los demás, ¿no? Empieza en la persona que está a un lado, ¿no? Entonces, esa idea pues, suena muy bonita y ojalá se implementara aquí en México, ¿no? O sea, lo hago por los demás, ¿no? Aparte de que me cuido yo, cuido a los demás y pues ya tener un estilo de vida saludable, no correr al pánico ni a las compras de pánico ni al miedo, simplemente es, ok, ya está la vacuna, me vacuno, tengo mis esquemas completos, tengo un estilo de vida saludable y cuido a los demás y me cuido a mí con el uso de la protección, que sería cubrebocas, nada más en lugares públicos. Y ya, ¿no? No llega a la exageración del multigel y de que usar las cubrebocas hasta dentro de casa y todas esas cosas, bueno, ya, creo que en el entendido de que pues, eso no te va a ayudar en absolutamente nada, ¿no? Muy bien, doctora. Oye, y por último quisiera preguntarte, ¿cuál sería tu consejo actual ante estos datos que estamos viendo en China y tu consejo aquí? A ver, aquí? repíteme la pregunta porque se cortó un poco. Sí, ¿cuál sería finalmente tu consejo para todos los que nos están escuchando? Mi consejo. Claro. Pues yo creo que disfruten la Navidad y el Año Nuevo, que no piensen más en esto, ¿no? Que la realidad es que lo sabemos, ¿no? Va a llegar, pero alguien feliz y alguien que se preocupa por su salud, por la salud de su familia, yo creo que no puede pasar nada malo. Entonces, no caer en el pánico, solamente en uno concientizarse, o sea, concientizarse a él, a su familia y a la gente que quiere, ¿no? Que tiene alrededor, y ya, ¿no? Eso es un poco de conciencia, ser más consciente, pues obviamente, al ser consciente de que algo está mal o de que algo estás haciendo mal, como tu alimentación o tu estilo de vida, bueno, pues al final, ahí es el primer paso, de ahí dices, algo estoy haciendo mal, y es la manera en que tú puedes cambiar eso, porque si ni siquiera eres consciente de que estás haciéndolo mal, pues jamás lo vas a cambiar, ¿no? Claro. Doctora, pues muchísimas gracias por darte tu tiempo, por darnos un tiempo y más este día 24 de diciembre, por aceptar la llamada para esta breve entrevista. Y no sé si quieras mandar algún saludo finalmente. No, pues pues a ti principalmente, porque ya tenía mucho tiempo sin saber de ti, doctor Oscar. Estoy muy agradecida por todo lo que también me enseñaste en su momento,
y espero volverlo a ver pronto, volver a estar en Guanajuato, ¿no? Sí extraño muchísimo por allá. Ya regresar con todos los estudios que actualmente tuve que emigrar por eso, pero me gustaría volverme a encontrar con todos allá, con la gente de Irapuato, grandes doctores con los que trabajé en la región, y pues muy agradecida a pacientes, a la señora María Guadalupe, si me está escuchando, una paciente que tuvimos ahí en la región, y creo que la recuerdas, la Sí, señora sí, que nos sí. regaló los pasteles. Ellos, pues les mando un gran y fuerte abrazo, y pues a toda mi familia también, que tengan un buen año y feliz Navidad. Yo no estoy allá porque mañana tengo guardia, entonces voy a estar en el hospital, pero pues les mando un fuerte abrazo a toda mi familia y a toda la gente de Guanajuato. De verdad espero pronto regresar y ayudar a toda la gente que tenía allá. Bueno, pues muy amable, doctora. Igualmente un abrazo y ahí nos estamos comunicando. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ella, la doctora Solanis, como ven, ya nos está dando sus recomendaciones. Entonces, que no estemos tan espantados, que no nos estemos preocupando tanto, pero que sí no podemos hacer a un lado todas esas medidas higiénico-dietéticas que ella bien menciona y que, como dice ella, va a llegar, la variante va a llegar. Simplemente nos toca a nosotros estar preparados y que también nuestras mismas autoridades se preocupen precisamente por, por tener y obtener esas vacunas bivalentes que también yo creo que nos hacen falta. Y, y pues bueno, no espantarnos, sí, allá los tienen los números muy, muy, muy altos de contagio, y lo que nos toca a nosotros es cuidarnos para no saturar el sistema de salud que actualmente tenemos y que sí está un poquito, no colapsado, pero sí con bastante pacientes, y más en esta temporada invernal y con estas ciclos que vienen muy, muy, muy fríos para esta parte del país. Bueno, pues de mi parte es todo. Yo espero que todos estos consejos, estas medidas y este programa, que más para desinformar, les haya ayudado para informarse, que podemos hacer bastante. Tenemos que ver estos datos, esta información que vemos por televisión, como una posible antesala de lo que nos puede llegar a nosotros a ocurrir si no nos cuidamos, si no hacemos lo que a cada uno nos toca. Y lo que a cada uno nos toca es cuidarnos. Lo que al gobierno le toca es seguir planificando para que nuestro sistema de salud se haga más robusto, más fuerte, y que estas esta pandemia no se vuelva a salir de, con los números tan malos que llegamos a tener. No queremos volver a repetir duplicar esa cifra de más de 300,000 personas fallecidas en nuestro país, y no llegar a los números que llegaron a algunos otros países, que llegaron a un poquito más de 1 millón de defunciones durante esta pandemia. Bueno, por mi parte es todo. Yo soy el doctor Oscar Ulises, y que tengan muy, muy, muy fin de semana y que se la pasen muy bien. Un abrazo a todos este 24 de diciembre. Hasta luego.